pues yo antes siempre encontraba aguacate en esta época del año y ahora no hay nada de aguacate. El océano se está calentando y la tierra se está calentando, entonces es un círculo vicioso. Bueno, sobre todo cuando vemos que Donald Trump, ¿no? Y luego otros países empiezan a seguirlo, ya no quisieron firmar el Acuerdo de París y lo que eso significa. Hola, amigos de Chema Tierra, ¿cómo están? Bueno, pues qué bueno que nos acompañan. Esta vez vamos a platicar sobre cambio climático. ¿Por qué cambio climático? Pues porque creo que es un tema que es urgente, ¿no? Es el desafío más grande de este siglo para muchos, para la mayoría de los científicos. Vamos a platicar un poquito por qué, pues en qué se basan aquellos que dicen que no existe, que es una farsa. Entonces, bueno, creo que esta plática se va a poner muy interesante. Yo soy Deyanira Almazán, directora del proyecto Chema Tierra, y aquí está... Hola, yo soy Alejandra y soy la coordinadora del periódico infantil Chema Tierra. También todo este año estaremos hablando del cambio climático desde diferentes perspectivas. Entonces, pues esperen los próximos números también de este tema tan interesante, y que también las infancias son las que tienen que saber sobre este tema, porque pues también a ellas son a las que van a tener que empezar a adaptarse a vivir con estos cambios. Soy Sergio Almazán Esqueda, geólogo de profesión, egresado del Instituto Politécnico Nacional, y muy contento de estar aquí con Chema Tierra. Todos somos Chema Tierra, y como bien dice Deyanira, creo que hoy es un tema muy álgido, muy importante, que ha causado y que sigue causando y va a seguir en boca de todos, pues va a seguir causando mucha polémica. Así que bienvenidos, y independientemente de lo que digamos aquí, de las conclusiones a las que lleguemos, si es que llegamos a conclusiones, los datos duros que expongamos y todo, siempre estamos abiertos para cualquier pregunta adicional en nuestras redes sociales. Bienvenidos y buenos días. Bueno, pues podemos empezar entonces con un poco de historia, a lo mejor, sobre el cambio climático. Eso es muy interesante porque a lo mejor de pronto se piensa que el cambio climático es un tema de ahora, ¿no? Que está en lo político, en los políticos, que está en las agendas de todos los gobiernos, pero es que es un tema muy reciente. Y la realidad es que no, o sea, el cambio climático, como esta definición de cambio climático, que es la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y por ende el calentamiento, ¿no? Entonces, ¿qué surge? Sí, bueno, efectivamente, o sea, el cambio climático ha existido siempre en la Tierra. Recuerden que tenemos algo así como 4.500 millones de años en que se formó nuestro planeta, que está situado pues muy estratégicamente a cierta distancia de la estrella que es la que nos rige, el Sol, y que justamente guarda un equilibrio pues casi perfecto a través de su órbita y de todo este camino en el espacio que tenemos como sistema solar. Se ha guardado un equilibrio, y dentro de este equilibrio siempre han existido los cambios climáticos. ¿Por qué? Pues porque el planeta Tierra, como todos sabemos, es un planeta dinámico, ¿sí? Continuamente existen las estaciones del año, existe la tectónica de placas, entonces existen volcanes, de repente nos ha podido caer un meteorito, como sabemos, y eso también afecta el cambio climático. Entonces, el cambio climático siempre ha existido, está perfectamente documentado en las rocas. A veces nos preguntan, bueno, ¿y cómo sabían, por ejemplo, que hoy el Sahara, que actualmente es un desierto? Bueno, pues ahí hace muchos millones de años eran bosques templados. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, por el registro de las rocas, ¿no? Justamente por el registro de las rocas. Todo está marcado ahí. Está, como les digo yo, todo documentado. Y bien, si es cierto que el cambio climático ha existido siempre en diferentes ciclos de nuestro planeta, hoy en día el hecho es que hay un nuevo cambio climático que se está documentando perfectamente, lamentablemente por efectos pues extremos que estamos conociendo todos. Y aquí el problema es que desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, se está rompiendo ese equilibrio. Es decir, el calentamiento global que estamos teniendo se está teniendo a una velocidad mucho más importante que en otros ciclos que se habían visto. Y el problema pues no es justamente para el planeta, el problema es para la humanidad.
¿sí? Porque, como sabemos, a través de la historia de la Tierra han habido muchísimas especies y prácticamente el 90% de estas especies han desaparecido, han perecido. Entonces necesitamos nosotros documentarnos perfectamente, aprender y adaptarnos a todos estos cambios. Entonces, bueno, ese es el tema de hoy, ¿no? Sí, yo creo que para hablar sobre el cambio climático, lo primero que tenemos que saber o que tenemos que saber diferenciar es tiempo y clima. Tenemos nosotros, bueno, para esto me voy a apoyar justo del periódico Chematierra número 52, que habla sobre el cambio climático, y también tenemos un artículo muy bueno en nuestra página, ahí en el apartado de revista Chematierra, que todo esto va dirigido principalmente a niños y a niñas, pero bueno, que también sabemos que es un recurso ideal para los papás o para los maestros que quieran hablarle de estos temas a sus hijos o a los alumnos, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que decimos es la diferencia entre tiempo y clima, ¿no? ¿Qué es el tiempo? El tiempo describe las condiciones de un día en particular o de una región. Es irnos a lo más particular. A lo local. Ajá, a lo local. Por ejemplo, hoy, ¿cómo está el tiempo hoy? Ah, no, pues hoy amaneció lloviendo en la Ciudad de México. O hoy es justo de lo que hablan los meteorólogos. Exacto, los meteorólogos, para que tú te metes o escuchas, ¿no? Cómo va a estar el tiempo el día de hoy, para ver si te llevas una chamarra si está lloviendo, o un suéter o una playerita. Ese es el tiempo. Y el clima es algo mucho más general. El clima son las condiciones del tiempo, justamente, pero que predominan en un lugar. Entonces, por ejemplo, el clima de Acapulco es cálido, ¿no? O sea, sabemos que el clima de Cuernavaca pues va a ser mucho calor, independientemente de que un día el tiempo en Cuernavaca sea que está lloviendo. Claro, claro. Uh-huh. Ahora, eso también es bien importante, Ale, creo que porque muchos detractores del cambio climático apuntan a, pues, ¿cómo vamos a saber lo que va a pasar en 300 años o en 50 años si no sabemos? Hoy en la mañana me dijeron que va a llover y resultó que no está lloviendo, o lo contrario. Entonces creo que por eso justo es importante distinguir, ¿no? Como la diferencia, o sea, el tiempo puede ser más variable, por supuesto, porque yo pensaba que hoy iba a llover, ¿no? Y resultó que termina no lloviendo, y el clima sí tiene patrones, ¿no? Establecidos, o sea, sí se puede predecir con mayor exactitud, si hay tendencias también que se siguen, un poco lo que dijiste, ¿no? O sea, el clima de Acapulco es templado, pero pues a partir de, ¿no? 20 años para acá, pues ha estado cambiando, entonces ahí y eso sí van habiendo registros de que el clima está cambiando. ¿Por qué? Y hay evidencia, clara. Hay evidencia, por supuesto, porque justamente los climas que antes eran como mucho más establecidos están empezando a cambiar. Entonces ahí es la evidencia número uno de que hay un cambio climático. También me gustaría bueno, como que introducir un poco en los diferentes cambios climáticos, ¿no? Que ha habido a lo largo de la historia. Pero espera, antes de irnos, yo creo que a los diferentes cambios climáticos estaría bien hablar del cambio climático en la historia, ¿no? O sea, cómo es que surge el término de cambio climático a finales del siglo XIX, prácticamente. Bueno, desde principios del siglo XIX, en 1820, en 1830, ya existían científicos que empiezan a estudiar la temperatura terrestre, que empiezan a estudiar la concentración de gases en la atmósfera y empiezan a hablar de este término de invernadero, por ejemplo, hablando particularmente de los gases de efecto invernadero, ¿no? Luego, en el siglo XX, prácticamente ahí en el siglo XX, ya hay la confirmación de cambio climático, ¿no? A principios del siglo XX, pero ya para los años 70, acuérdense, yo creo que pues muchas de las personas que aquí nos escuchan probablemente puedan pues corroborar, ¿no? Esta información. Se empiezan a hablar de los aerosoles, se empieza a hablar del efecto invernadero, efectivamente, de los efectos que tiene el CO2 en la atmósfera, agujero de la capa. Empiezan a hacer estas investigaciones, bueno, Mario Molina, ¿no? Sobre el agujero de la capa de ozono, ¿no? Y ya existe a finales del siglo XX este consenso, pues, científico sobre que estamos nosotros, ¿no? El ser humano causando cambios en el clima y que hay que estar atentos. Y ya, pues, para el siglo XXI, pues, empieza, por ejemplo, en 1997, ¿no? El protocolo de Kioto, ¿no? Bueno, eso es importante
importante, un poco antes, obviamente. Pero luego, en el 2015, el más importante acuerdo internacional, que es el Acuerdo de París. Y eso también es importante porque apenas acaba de salir un montón de noticias sobre el Acuerdo de París, de cómo, pues ya prácticamente... Cómo está fracasando, sobre todo cuando vemos que Donald Trump, ¿no? Y luego otros países empiezan a seguirlo, ya no quisieron firmar el Acuerdo de París y lo que eso significa. Entonces, es en términos políticos, ¿no? Un poco que se establece como los términos y se establece también como las líneas de acción también, ¿no? Vamos a mantener la temperatura del planeta por debajo de los 2 grados centígrados, idealmente 1.5, ya lo pasamos. Todo este tema es muy importante, pero no tenemos que perder de vista que mucha gente de repente escucha el cambio climático y no sé qué, pero en su día a día, pues de repente se le pasa y es obvio porque tiene otro tipo de preocupaciones muy fuertes, ¿no? Presentes. Entonces, realmente a los que están duro con todo esto son los científicos que están preocupados, sobre todo por los registros, ¿no? Por todos los datos que se están dando. En nuestra revista Chamatierra, en nuestras redes sociales, estuvimos también pues manifestando e informando de todos los récords que se han roto, ¿no? O sea, en 2023 ha sido el año más cálido registrado desde que se tiene registro. 2024. Ahora ya el 2024 otra vez, los meses, bueno, que enero, que febrero. Entonces nosotros estamos contemplando, digamos, y palpando realmente esos cambios. Pero la gente común y corriente no siempre se da cuenta de todo ello. Bueno, o sea, porque, que ha hecho un calorón, ¿eh? Es lo único que decimos, pero de repente alguien dice, bueno, es que ha hecho mucho calor también en 1900 y tantos. Entonces volvemos a lo mismo. Aquí lo importante de señalar es que el efecto invernadero no es en sí, por sí solo, es malo, al contrario, ¿sí? En muchas ocasiones, en el pasado y todo ello, pues ha sido el causante de tener un clima agradable en la Tierra, propicio para la vida. De hecho, si no hubiera ese efecto invernadero, el clima de la Tierra sería muy frío, ¿sí? Estaría por abajo de 18 grados centígrados. El problema es que si está también muy alto los efectos, los gases de efecto invernadero, entonces vamos a tener lo que está ocurriendo, vamos a tener un calentamiento muy fuerte. Y eso tampoco es propicio para la vida. Pues, obvio, ¿no? Obviamente. Entonces, por eso es la preocupación. Ahora bien, nos decían, a ver, ¿qué es lo que podemos nosotros ver de inmediato del cambio climático? ¿Por qué ustedes afirman que sí hay ese cambio climático? Pues mira, por las principales razones son el aumento en el nivel del mar, ¿sí? O sea, ya está afectando a muchos países, a muchas regiones. En promedio, 3.2 milímetros por año desde 1993. Y esos también son niveles, obviamente, sin precedentes, niveles que no se venían observando, ¿no? Antes, obviamente, de las era preindustrial. ¿Y eso qué causa, Deyanira? ¿Cuál es el resultado de ello? Pues de que tengamos un montón. Nivel de mar, bueno, pues las inundaciones, obviamente, ¿no? Exacto. Y por ende, pues lo que más le afecta a la gente, que es tener que salir de sus hogares, obviamente la migración. Están desapareciendo ciudades, localidades, bueno, ciudades a grandes rasgos, pero localidades, comunidades pequeñas que están en las costas, que dependen completamente de la pesca o de la agricultura que están, que está ahí en la zona costera, está desapareciendo. Entonces, bueno, ese es un problema. Otro es el deshielo de los polos, ¿sí? Y justamente por ello, pues el aumento en el nivel del mar. Y no nada más eso afecta en el aumento del nivel del mar, sino que es como un círculo vicioso, porque los hielos en los polos es un efecto reflejante. Entonces, por todo lo que pues, son blancos, ¿no? Es un efecto reflejante que hace que no absorba la Tierra toda la radiación solar. Entonces, las rebota por el color blanco del hielo, las rebota al espacio, ¿no? Y entonces, si hay menos hielo, evidentemente estamos absorbiendo más radiación y el océano se está calentando y la Tierra se está calentando. Entonces, es un círculo vicioso. Es obvio que, pues, no a todo el mundo le afecta el cambio climático de la misma manera, y eso hace que sintamos que sea el gran desafío,
¿no? Que sea el gran desafío, porque es, bueno, tú a lo mejor no lo ves directamente en tu vida diaria, aunque lo podríamos decir, bueno, en el tiempo a lo mejor, ¿no? Porque, pues no sé, cada vez hace más calor. O a lo mejor también en las cosechas. Bueno, pues yo antes siempre encontraba aguacate en esta época del año y ahora no hay nada de aguacate. Se vuelve más caro. Exacto, por la agricultura que también cambia, ¿no? Entonces esas cosas pues se pueden ver un poquito más inmediatas, pero la realidad es que a menos de que vivas en la costa, ¿no? Y has notado cómo ha subido el nivel del mar de los últimos años para acá, pues es difícil darse cuenta de que existe el cambio climático y sobre todo tomar conciencia de que o lo hacemos entre todos o no vamos a revertir, pues, ¿no? Esa temperatura que está subiendo. Pero la realidad es que sí, cada año hay mucho más personas que se ven afectadas por el cambio climático. Sí, obvio. ¿Sí? Eso también es un hecho, ¿no? Y que se dan cuenta. O sea, estábamos hablando de cuáles son los efectos, ¿no? Que se pueden ver, de los hechos para hablar del cambio climático. Pues otro es la desaparición de los glaciares en las altas montañas, ¿sí? Aquí en México, pues ya... En el Ista acaba de desaparecer el último, en el Ajusco también. ¿no? Entonces eso ya pasó y en muchos países. Otra cosa, lamentablemente, los fenómenos meteorológicos están siendo cada vez más extremos, ¿sí? Y si bien es cierto que aquí en México, por estar pues localizado entre el trópico del Cáncer y el Ecuador, pues todavía no sentimos, digamos, todos esos efectos tan fuertes, aunque yo diría lo contrario, porque a mí ya me tocó el Otis, ¿no? Y en el Otis, cuando estás ahí, entonces dices, a ver, esto es mucho más fuerte que lo que creíamos. Y si nos vamos con la gente de Valencia en España y todo ello, a ver, aquí es importante que un fenómeno meteorológico extremo por sí solo, no podemos decir es el cambio climático, pero cuando analizamos todos, entonces sí podemos darnos cuenta que los efectos son mucho más extremos ya en general. Claro. Entonces hablábamos de la Dana, que existió lamentablemente el año pasado en España, en Valencia, y que fue catastrófica. Bueno, los incendios en California. Yo me acuerdo de la Dana, de Yanira, de que cuando yo puse una fotografía en las redes sociales me dijeron, eso es falso, eso es inteligencia artificial. Por un momento, porque a veces me he equivocado, yo dije, pues sí, yo creo que me equivoqué, pero lamentablemente no. Lamentablemente era cierto. Y los incendios en California, eso también, ¿no? Se ve directamente relacionado con el cambio. Diario vemos, o sea, hoy en la mañana estábamos viendo las grandes nevadas que está teniendo Turquía, ¿sí? Y que pues también mucha gente dice, bueno, es que esto no lo habíamos vivido en muchos años y todo. Hay que recordar que es parte repetimos, no un solo evento. Fenómeno, un solo evento, ya podemos decir se le adjudica al cambio climático. Obviamente hay otras razones, ¿no? También, pero... Sí, exactamente. Entonces, sí es importante que también toda la gente tome conciencia de ello. Aquí me gustaría remarcar la importancia de los medios de comunicación, ¿sí? Los medios de comunicación tienen una función muy importante. Siempre ha sido muy efectiva en el sentido que lo hacen a tiempo, ¿sí? Que siempre están diciendo de las noticias a tiempo y que cada vez se estén adaptando y adoptando una cultura de prevención y sobre todo de concientización sobre el cambio climático, ¿sí? Porque se necesitan, ¿sí? Se necesita justamente para que conozcan todos estos efectos negativos que ya está teniendo el planeta, que lo sepa todo el mundo, ¿sí? Por lo menos lo indispensable, lo básico. Y por supuesto, en el alertamiento hacia efectos extremos que también están ayudando muchísimo. Entonces, todo esto es muy importante. Por eso me gusta que estemos hablando de ello y que ojalá mucha gente pues, nos pueda ayudar a concientizar, a difundir este tipo de información. A difundirla. Nosotros tratamos de hacerlo con la revista Chematierra. Aquí Alejandra con razón sabe tanto porque ya veo que hemos escrito muchas veces sobre eso. Y ahora cuéntale, Sale, que vamos a escribir. Bueno, ya platicaste de eso, ¿no? Todo el año y vamos a hacer una exposición virtual y queremos hacer muchas cosas para hablar de cambio climático, que creemos que es el tema del que tenemos que estar hablando al menos este 2025. Y pues tratando de hacer lo que dices, ¿no? O sea, concientizar a la gente que entienda que es un
un fenómeno real, que entienda que hay evidencia, ¿no? Que apuntan a que es el ser humano. Y entonces, ¿qué? O sea, yo creo que un poco también, pues la pregunta va hacia ¿qué hacemos? O sea, sí tiene efectos cambiar, no sé, dejar de comer carne todos los días o dejar de consumir popotes. Totalmente. O dejar de consumir popotes. Totalmente. O sea, ¿sabes una cosa? O sea, qué bueno que estamos hablando de ello y un argumento más. O sea, independientemente, en nuestra opinión, no hay duda de que el hombre ha influido en este cambio climático, pero si por alguna razón no fuera cierto y nos equivocáramos y se equivocaran todos los científicos, o sea, es importante que todos reconozcamos que tenemos que hacer mejor las cosas. O sea, no podemos seguir comportándonos como lo hemos hecho, por adquirir nada más ropa, como estamos usando el plástico, como estamos usando tantas cosas, la energía, ¿sí? Todo de los gases de efecto invernadero, los medios de transporte. Sí, somos una sociedad consumista y eso está mal. O sea, independientemente del cambio climático, eso está mal. Exactamente. Tenemos que empezar a cambiar nuestros hábitos y por eso creo que es el reto más grande del siglo, es el desafío, porque no estamos preparados, o sea, ninguna sociedad ahorita está preparada. Bueno, supongo que sí, ¿verdad? Habrá algunas más que otras, pero no estamos preparados para cambiar estos hábitos. O sea, todas las actividades de las que hablamos, la deforestación, la energía con combustibles fósiles, la agricultura, el uso del automóvil, todas estas actividades humanas, es real que nos han hecho ser las sociedades que somos ahorita, ¿sabes? Una sociedad moderna. Una sociedad moderna, o sea, han sido parte del desarrollo de la vida de la humanidad. Entonces nos han ayudado muchísimo. Totalmente. Pero es momento de buscar alternativas. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo daño al planeta, a los seres vivos que viven en el planeta, a nosotros mismos, ¿no? Entonces, o sea, a nuestra manera de vivir. Obvio, y yo creo que se ve muy lejano también, ¿no? Parece de cuentito y de película, pero la realidad es que sí está pasando, o sea, lento, pero sí hay países, ¿no? Costa Rica es un ejemplo, exacto. No, a lo que voy es que sí hay países que están adoptando estas medidas, sí hay países que están migrando hacia las energías limpias. Eso va lento, obvio, va muy lento. Entonces, pero sí es importante reconocer que sí hay camino, que sí hay manera, que sí existe la tecnología para sustituir al combustible fósil, ¿no? Esa es la realidad. Pero hay que hacer lo que nos toca. Obviamente hablar de nuestra forma de consumir, por supuesto que eso, como dice Ale, pues no está bien, pero también exigir a las empresas y también exigirle a los gobiernos que las políticas vayan encaminadas en este sentido, porque esa es la manera en la que más incidencia vamos a tener. En ese punto era bien interesante lo que tú platicabas, Alejandra, de que pues en ocasiones, lamentablemente, y en muchas ocasiones debe de ser, hay intereses fuertes por parte de empresas, por parte de países, y que incluso pues ellos son los que empiezan a introducir ciertos términos para desacreditar todo esto, ¿no? Sí, era lo que platicaba hace un ratito, o sea que, y es lo que dice de ella, y o sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad, ¿no? Como personas, como individuos, sí, es muy grande, por supuesto, y todos podemos hacer cambios en los hábitos, pero es muy importante seguirle exigiendo a estas grandes empresas y a estos gobiernos, porque en realidad, y no es para quitarnos la culpa o limpiarnos. Exacto, o ya que nosotros no es nuestra responsabilidad. O sea, por supuesto que también hay responsabilidad individual en estos hábitos que tenemos día a día. Pero bueno, esta es un comentario, ¿no? De que, por ejemplo, este término de tu huella de carbono, ¿no? Que empiezan a decir, ay, ¿cuál es tu huella de carbono? Y hasta hay calculadoras, ¿no? En internet y así que te dicen cuál ha sido tu huella de carbono en toda tu vida. Reducir tu huella de carbono. Exacto. La meta es reducir tu huella de carbono, ¿no? Tú ya no lo que decías, ¿no? Ya no voy a consumir plásticos. Bueno, llevo 10 años sin consumir plásticos. Tú y exacto. Y no ha habido ningún cambio en cuanto al cambio climático. O sea, entonces, ¿qué es? O sea, ¿cuál es el
Sí, entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Conocer mi huella. Exacto, o sea, llevamos ahorita, hay más bicicletas, hay más cantidad de bicicletas aquí en la ciudad, ¿no? O etcétera. Entonces, el término de tu huella de carbono surgió en los años 2000. Lo introdujo una campaña de una petrolera muy grande en No, pues estamos con la petrolera muy exacto, lo introdujo en una de sus campañas de publicidad. ¿Para qué? Para pasar justamente, para que empezara a haber una culpa más hacia el individuo, o sea, pasar como esta responsabilidad del cambio climático al individuo y dejarla y ya no a las empresas, ya sabes. Entonces, justamente, pues bueno, por eso se hace esto de tu huella de carbono, es muy importante y reduce tu huella de carbono, sí, pero... Bueno. Y eso, independientemente de que lo sabemos, pues no vale la pena también reiterar que es importante cambiar nuestra forma de consumir, nuestra forma también de depender, ¿no? Tanto de el combustible fósil en particular. Y obviamente, otra vez, insistir en que la responsabilidad también muy importante la tienen las empresas, lo tienen los gobiernos y nosotros cómo podemos. O sea, aparte, eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? Nosotros como individuos, ¿qué se les recomienda hacer, ¿no? O sea, yo en los periódicos de Chema Tierra, en todos los que he hablado del cambio climático, porque bueno, no nada más es sino ha habido muchos en los que he tocado el cambio climático, siempre estoy ahí en la caja de consejos, ¿no? Que como nosotros como niños, como niñas, ¿qué se recomienda hacer, ¿no? Para reducir, ¿no? El calentamiento global, para ayudar. Bueno, sabemos estas actividades, ¿no? O sea, cuidar la electricidad, apagar las luces cuando no la estamos ocupando, utilizar materiales reciclados, no consumir, por supuesto, o sea... No tener 10 pares de jeans en tu closet, ¿no? O sea, necesito uno, bueno, voy a usar uno. Empezar a hacer esta circulación, ¿no? Circulación de vestimenta, de ropa, con tus familiares, con tus amigos, el reciclaje, no nada más el reciclaje, el no consumir. Exacto, el no consumir, eso es muy importante, ya no consumir tanto, disminuir tu consumo de carne también, combatir la contaminación de plástico, ya no comprar cosas que estén envueltas en plástico, ¿no? Evitar este consumo innecesario de plástico, o sea, pues sí, hay que seguir no consumiendo popotes, ¿no? O sea, pues hay que seguir. Y también algo muy importante, proyectos, que te unas un poco más a tu comunidad, que salgas un poco más a ver qué se está haciendo en tu comunidad, en tu vecindario, en tu localidad. Sí, involucrarte también en proyectos que estén a favor de estos nuevos cambios, ¿no? Y además contra del cambio climático. ¿Qué va a hacer Chema Tierra para todo esto? ¿Que vamos a sacar algún proyecto? Sí, ya lo dijimos, vamos a sacar toda la revista de Chema Tierra, va a estar enfocada en el cambio climático, vamos a dar consejos muy puntuales sobre el cambio climático, vamos a estar ofreciendo a escuelas exposiciones virtuales, porque además ahora nos vamos a apoyar de la tecnología, ¿no? Y esta inmersión que te permite pues experimentar cosas, ¿no? De manera distinta, y todo pues va a estar muy enfocado en el cambio climático, porque eso es lo que podemos hacer, pues también tratar de levantar la voz, hacer conciencia, llegar a las escuelas y que los niños pues empiecen a hablar de estos temas, de la importancia de cuidar el agua, talleres. Tenemos varios talleres que van a ir enfocados justamente a ese cuidado, ¿no? Y a ese cambio de hábitos, que es muy importante. Vamos a seguir llevando la ciencia a las calles. Ok, oye, pero bueno, y ya también, ahorita que decías, me acordé que también es importante recalcar que uno de los efectos del cambio climático tiene que ver con la salud, ¿no? Entonces, sí relacionarlo directamente, porque de pronto creemos que nada más es el clima y hay pobre osito polar que está allá en los polos y ya no tiene hielo, ¿no? Pero no, también tiene que ver en la salud de nosotros, o sea, las enfermedades, no sé, o sea, las enfermedades, por ejemplo, ahora el dengue, ¿no? Estas enfermedades que ya se habían controlado de alguna manera, enfermedades que habían estado erradicadas, pues, ¿no? Que tienen que ver con estos cambios también y alteraciones del clima. Entonces, es bien el asma, ¿no? Ahora yo también he escuchado un montón de nuevos casos de asma que también tienen que ver con el cambio de clima, las alergias que están en estas temporadas, ¿no? Luego de repente también en los cambios de estaciones, o sea, antes, bueno, a lo mejor las alergias estaban más en primavera, pero ahora ya la primavera se recorre para febrero, y entonces ya las alergias empiezan en febrero. Y terminan en diciembre. Exacto. Es que ahorita que Deyanira hablaba del oso polar, la verdad que lo decimos muy rápido, pero es muy triste.
O sea, ver lo que se está viviendo ahí en los polos y todo eso, y eso nos debe de concientizar que no solamente al oso polar es al que le está afectando esto del cambio climático, a nosotros también, ¿sí? Y es por todas estas cosas que ustedes están diciendo, y no solamente nosotros, hay muchos seres vivientes, muchas especies que se están afectando. Tenemos un taller en línea, aquí pueden ir al enlace, que es muy bonito, que es justamente para niños, que es concientizar. ¿Cómo empiezas a hacer la conciencia en los niños, no? En casa. Primero conociendo. O sea, entonces hacemos un osito polar en plastilina. Y entonces empezamos, todo es con plastilina, y entonces empezamos a hacer su hábitat, ¿no? O sea, pues dónde viven los ositos polares, ¿no? Pues para que los niños se empaticen un poco más, conocer a los osos polares, ver dónde están viviendo. Y entonces, pero ya no vamos a construir este hábitat que tenemos en el imaginario, porque ya no es así. Entonces vamos a quitarle más hielo. Más hielo. Entonces ya no hay que formar glaciar. Ese glaciar, ese ya no existe. Y entonces con esta plastilina les estamos quitando, o sea, y los niños están viendo cómo está modificando su hábitat. Cómo estamos modificando el hábitat. Y entonces al final queda un osito sin hielo. Y entonces ahí puedes verlo, digo, no tan real, pues, pero más empático, cómo estamos cambiando el hábitat terrestre. Oye, bueno, y hablamos de osos polares, ¿no? Obviamente en el Polo Norte, pero también podemos hablar del ajolote en Xochimilco, claro, ¿no? Y podemos hablar de no lo sé, o sea, otras especies aquí en la selva lacandona, por ejemplo, ¿no? O sea, que también se están perdiendo. Estás diciendo esto del ajolote en México, o sea, México tiene una gran responsabilidad, o sea, los gobiernos de México y las empresas y todas las comunidades, las escuelas, comunidad, las en personas. México tenemos una gran responsabilidad aquí en México, porque bueno, ese ya es otro tema, pero acordémonos que México es uno de los países 12 países megadiversos. Con más biodiversidad, ¿no? Entonces también tenemos una publicación que habla de México megadiverso y todas las especies endémicas que tenemos en nuestro país. Por eso, simplemente. Y todos los ecosistemas dentro de nuestro territorio. Tenemos mucha responsabilidad actual. Claro. ¿No? Sí, porque hay que cuidar los bosques, porque hay que cuidar los mares, porque no solamente estamos hablando de dejar de consumir plástico, ¿no? Estamos hablando también de hacer conciencia sobre la importancia de los bosques, la importancia de los mares, la importancia de los arrecifes de coral. Y aquí en México están todos esos ecosistemas, entonces hay que cuidarlos. Sí, de repente las escuché y me dio un poco de temor de que solamente estemos como lanzando nuestras posturas y nuestras interpretaciones de una manera así un poquito salvaje, pues alta, ¿no? O sea, que alguien no nos vaya a decir, ay, nada más están ustedes alarmando. No es justa, exacto, no es nuestro propósito. Claro. Sí es de concientizar y sí es de que se perciba que sí es grave, ¿no? Eso es lo que queremos. Y otra cosa muy importante, es real. Y otra cosa muy importante, también es importante que nos adaptemos todos, bueno, o sea, porque eso es lo que, acuérdense, les decía, el 90% de las especies que ha pasado por este planeta se han ido, han desaparecido, ¿sí? Y solamente han permanecido las que se adaptan. Claro, pues recordemos a Charles Darwin, ¿no? En la evolución. La teoría de la evolución. No, quien sobrevive no es el más fuerte, ni el más inteligente. Ni el más inteligente, es quien se sepa adaptar mejor. Entonces también para eso lo hacemos, ¿sí? Para eso estamos enseñando también a los niños, para adaptarnos, para concientizarnos y para ayudar, ¿no? Para ser positivos en esto. Exacto. Bien. Nada más vamos a hacer aquí también la línea del tiempo de algunos cambios climáticos que han pasado en la historia. Como decía, no es el primero, no ha sido el único, es el que más nos afecta a nosotros. O sea, simplemente por eso tenemos que estar conscientes de eso, porque es el que nos está afectando ahorita a nosotros. Porque sí, efectivamente, a la humanidad, efectivamente ha habido muchos cambios climáticos, pero sí han sido, o sea, no es que no hayan sido fuertes, no hayan sido, exacto, o sea, sí se han acabado el 50% de las especies en ese cambio. El 80% de las especies. En ese cambio climático, ¿no? El 80% de ese cambio climático. Entonces sí ha afectado a las especies que vivían en ese momento, al igual que ahorita. Pero esas estás hablando de extinciones masivas. Sí. No de cambio, no, o sea, hay que diferenciar. O sea, sí ha habido 5 extinciones masivas importantes en el planeta. La más reciente, obviamente, fue la de los dinosaurios, que terminó con el 50% de las especies en ese momento. Una de ellas. Perdón, cuando cayó
el asteroide en Chicxulub. Exacto. Pero bueno, y esas tienen que ver por eventos también como un poco alternos, ¿no? Erupciones volcánicas, ¿no? Pero el ha impacto de un cráter. Pero ha cambiado el clima. Pero además ha habido estos cambios de clima que tienen que ver con glaciación, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de que esos son los que vas a decir. Que es, hace 450 millones de años, una serie de cambios climáticos dieron pie a una explosión de vida en el fondo del mar. Entonces, bueno, aquí muy interesante vemos que no nada más los cambios climáticos han quitado, ¿no? Han desaparecido a las especies, sino que aquí tenemos un cambio climático que dio pie a nuevas especies. ¿Por qué? Porque se supieron adaptar, ¿no? A estas nuevas condiciones. Las condiciones fueron muy buenas. Exacto, y las condiciones fueron muy buenas para dar pie a la vida. Pero luego después, hace 66 millones de años, fue el meteorito que impacta en la Tierra y provoca un cambio climático tan drástico que termina con el 50% de las especies, entre ellas los dinosaurios. Luego recordemos la película de la era del hielo, que creo que todos estamos familiarizados con esa película. Fue hace 11 millones, está situada en la era del hielo hace 11.700 años, que es los niveles de dióxido de carbono y la posición del planeta con el Sol provocó la última era de hielo, en donde los humanos modernos se expandieron por el mundo. Y luego ya empezamos aquí de 1760 a nuestros días, que es desde la Revolución Industrial, la temperatura del planeta ha aumentado 1 grado centígrado. A esto se le conoce como el calentamiento global. Exacto, y este grado de más ha ocasionado lo que hoy conocemos como el cambio. Ahora es 1.5 grados, 1.6 grados de más, exacto. Entonces, estos son los cambios que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, el cambio, ha habido más. Sí, estos son los dijiste tú ahí del precámbrico, cuando viene la explosión de la vida, y después el meteorito en el Cretácico de Chicxulub, en ese lapso, entre ese lapso, hubo otras extinciones también, ¿no? Que también ahí se marcan. Pero no nada más. Bueno, entonces, pues yo creo que con esto podemos concluir un poco el tema del cambio climático. Sí, ¿Qué más voy a nada más a decir que las alternativas, ¿no? ¿Cuáles son estas alternativas que también vamos a abordar en el último de los periódicos de este año? Que son, a ver, como decíamos, no vamos a entrar a que ya está perdido todo. Hay alternativas, si hay algo que podemos hacer. ¿Hacia dónde vamos a girar? Hacia las alternativas, estas energías verdes, ¿no? ¿Cuáles son las energías que dependen de los recursos naturales, ¿no? El sol, el viento, el agua. La geotermia también, ¿no? Los volcanes. Sí. Entonces, hacia allá también tenemos que empezar a voltear a ver. Claro. Lo estamos haciendo, pero como decía Deyanira, lo estamos haciendo lentamente, ¿no? Entonces, pero hay alternativas y hay mucho por hacer. Exacto. Bueno, pues muchas gracias por esto. Ojalá que nos puedan poner ustedes qué piensan sobre el cambio climático, cuáles son algunos de sus comentarios. Si tienen más preguntas, por favor, vamos a estar hablando sobre este tema a lo largo del año a través de nuestras revistas Chema Tierra y a través de talleres y actividades y cosas que van a poder encontrar en nuestras redes sociales. Entonces, ojalá que puedan involucrarse también y participar. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Saludos a todos.